Buenas tardes, hoy os traigo un caso que no tiene absolutamente nada que ver con los casos que solemos tratar, pero no por eso deja de ser igual de terrorífico, igual o casi igual de terrorífico como las cosas que hablamos. Mm, no sé, me ha parecido tan espeluznante que tenía que traeroslo. Es el caso que, bueno, ya habréis leído en el título, ¿no? Del monstruo de Amstetten. Os voy a poner en situación para la persona que no lo conozca, que dudo que haya alguien que no conozca esto, porque si esto sucede en Austria y en España fue un bombazo, pues imagino que en casi todos los países llegó la información. Pero bueno, os voy a poner en contexto. Joseph Fritz Amstetten, en Austria, nació el 9 de abril del 1935. Ex ingeniero, por la edad que se... A ver, por ahora mismo, ¿no? Por la edad que tiene. Fue ingeniero, bueno, austriaco. Fue alcohólico negligente que fue abandonado por su padre en 1939. Su padre, tras luchar como soldado durante la Segunda Guerra Mundial, murió en el campo de batalla en el 1944. Su madre, María Fritz, nacida como María Nenning, lo crió sola, abusándolo física y verbalmente. A ver, que yo os voy a contar estas cosas, pero vamos, que esto no lo excusa a él de nada. Supuestamente se aprovechó Sex de su propio hijo durante la guerra, pero el mismo Joseph ha negado esto. Aunque más adelante os contaré que él da dos versiones de su madre, una que la pone de buena buenísima y otra que la tira por tierra y lo que después le hace, ¿vale? Pero bueno. Tras graduarse con el título de Ingeniería Eléctrica, conoció a quien se convertiría en su esposa, Rosemary, en el año 1956. Perdonadme. Fritz pudo planear su maquiavélico plan durante años. Y luego os hablaré del plan con todo lo que conlleva esto. El ingeniero eléctrico pidió los permisos para construir una bodega en su casa mucho antes de hacer lo que hizo. Recibió la autorización para realizar la reforma hacia finales de los años 70. Lo que hizo fue encerrar a su hija en un sótano fabricado por él en su misma casa. Y en este caso yo tuve muchas dudas, porque cuando escuchemos todos los datos al completo diréis, Dios mío, ¿y nadie se dio cuenta? Bueno, pues os voy a explicar el por qué nadie se dio cuenta de eso. Uy, me voy a cargar toda la mesa y todo. El cautiverio de Elizabeth comenzó el 28 de agosto de 1984, pero ella declaró ante la policía que las vio, el padre la vio constantemente, empezaron 6 o 7 años antes, cuando ella tenía 10 o 11 años, 11 o 12 años de edad. Con lo cual, con esa misma edad es cuando él comienza a remodelar ese sótano, ese zulo, ese no sé cómo llamarlo, porque esos sótanos. Él mismo reconoció después que se había convertido en una adicción. La joven quería marcharse lo más lejos posible al cumplir la mayoría de edad. Claro, si tu propio padre está vivo desde que tú tienes 11 o 12 años, estás deseando de cumplir los 18 para irte de la casa, puesto que ella había intentado en varias ocasiones irse, pero el padre la había traído de vuelta a la casa. Esa criatura estaría desesperada. Bueno, todo esto os lo cuento ahora. La joven quería marcharse lejos lo antes posible cuando cumpliese la mayoría de edad. Así se lo habría comunicado a su entorno, pero lo que Fritz sabía que si lo permitía iba a perder el control sobre ella.
En cuanto su hija cumplió los 18 años, la encerró y le hizo creer a todo el mundo que se había fugado para adherirse a una secta. Claro, si la criatura no paraba de decirle a todo su alrededor que ella, cuantito que cumpliese los 18, se iba a quitar de en medio, y de repente desaparece, pues, ¿qué piensa la gente? Que se ha ido, ¿no? Además, que quién va a pensar la monstruosidad que este hombre hizo con su hija. Nadie puede pensar eso. Bueno, pues a la mañana siguiente de meterla en el sótano, puso una denuncia por la desaparición, para no levantar sospechas. También obligó a la joven a escribir diferentes cartas que hicieran creíble su versión de lo ocurrido, en la que explicaba a sus padres que dejaran de buscarla, fundamentalmente dirigidas a su madre. Mientras la doble y diabólica vida que llevaba Fritz, ingeniero, viajaba a menudo de vacaciones, por lo que dejaba incomunicada semanas o meses a su hija en este caso, ¿no? Y luego todo lo que viene posterior a su hija lo dejaba todo totalmente abandonado. Dejaba semanas o meses a los secuestrados, ¿vale? Y os digo esto porque luego os contaré qué pasó con el paso del tiempo. Bueno, ahora os lo cuento ya. En el 1988 y 1989 nació Kerstin en el Zulo, su primera hija, o sea, hija de Elizabeth y de su padre que la vio, ¿vale? O sea, nace una niña que es la hija nieta de este monstruo. Su segundo hijo, Stefan, nació un año después. En mayo del 1993 se encontró un niño recién nacido en la puerta de la casa de la familia, junto al que apareció una nota de Elizabeth, en la que pedía que cuidaran de su hijo. En diciembre del 1994 nació otro bebé, Mónica. Los padres de Elizabeth se fueron haciendo cargo de los niños. O sea, vamos a ver, este monstruo, cuando los niños iban naciendo, se los llevaba para arriba para la casa, lo dejaba en la puerta con una nota que obligaba a su hija a escribir, diciendo que donde estaba, en la secta que estaban, no podía hacerse cargo de ese bebé, que por favor los padres se hicieran cargo. Y la madre pues se creía que eso era así. Madre, vecindario, policía, todo el mundo, ¿no? Se creían que eso era así. Y se iban quedando con los niños. En mayo del 1996, Elizabeth dio a luz a gemelos, uno de los cuales murió al tercer día de nacer. Joseph Fritz confesó haber incinerado el cuerpo en su propia casa. El gemelo que sobrevivió, Alexander, pasó a vivir con la familia en 1997. Ya son 3 niños que el padre abuelo se lleva a vivir arriba a su casa. Una nueva nota de Elizabeth en 2003 relataba que había dado a luz a otro niño, Félix, un año antes, quien, como sus hermanos Kerstin y Stefan, permaneció encerrado en el calabozo, el sótano de un edificio residencial de 2 pisos, que Joseph fue extendiendo con los años, instalando una puerta corrediza, de hormigón reforzado con un código secreto. Todos ellos vivían detrás de unos estantes, y algunas partes de las celdas no tenían más de 1,70 m de altura. Fritz tuvo meses atada a su hija con una cadena. Esto fue cuando la cogió por primera vez. Solo podía moverse unos metros. Se las quitó porque dificultaban el sexo. Si ella se defendía, le cortaba la luz durante días. La dejaba sola en la oscuridad total. Fritz secuestró a su hija tras pedirle que bajara al sótano que estaba arreglando para ayudarle con unos estantes. La familia sabía que él
La familia sabía que acondicionaba el espacio para supuestamente instalar allí su taller. Era ingeniero electricista y tenían prohibido bajar. Él decía que allí tenían documentos y todas sus cosas de trabajo y que allí no tenía que entrar nadie. Estaba totalmente prohibido. Y que ya sabremos más tarde, la familia le tenía miedo, ¿vale? Entonces la familia pues le hacía caso. Sometió a Elizabeth con cloroformo y cuando despertó ya estaba atada. Al principio el psicópata la amarró los brazos con correas y una cadena de hierro a los postes metálicos de la cama, de forma que solo podía moverse medio metro a cada lado de la cama. Días después amplió la movilidad, atándole la cadena a la cintura. Después, a los 6 o 9 meses de su encarcelamiento, le quitó la cadena porque dificultaba su actividad sex con su hija. La golpeó y pateó en numerosas ocasiones y la obligaba a representar escenas de violentas películas pornográficas. ¡Qué horror! Si ella intentaba defenderse o autolesionarse, la castigaba cortando toda la electricidad del sótano durante varios días seguidos para que se quedara sola en la oscuridad total. Los 5 primeros años Elizabeth estuvo sola, salvo por las visitas de su padre para bio. Yo creo que era mejor cuando estaba sola la criatura, claro está. Luego empezaron a llegar los bebés. Los partos a lo largo de 12 años se produjeron sin ayuda médica. Para prepararlos, su padre le proporcionó desinfectantes, unas tijeras y un libro sobre embarazos. Fueron un horror para ella. ¿Nos podríamos imaginar lo que es parir sola y tener que hacerlo todo sola con unas tijeras, desinfectantes y un libro? Que no sé el libro lo que explicaría, pero vamos. ¡Qué horror! Pero los niños le proporcionaron compañía y un propósito para vivir. Hombre, a ver, dentro de esa desgracia y dentro de que tu padre te vio y de que te quedes embarazada de tu padre, pero por lo menos nace el niño y tienes como que un motivo para vivir porque no vas a dejar a esa criaturita solo. Pero, ¡buah! Vaya tela. Bueno, pues el caso se descubrió en el hospital de Amstetten, donde Joseph llevó a su hija nieta de 19 años, Kerstin Fritz, diciendo ser su abuelo. Kerstin ingresó en el hospital debido a una enfermedad que amenazaba su vida. A ver, estos niños, las enfermedades que tenían, pues era por culpa del incesto que había y esta chiquilla tenía fallo multiorgánico y tenía muchísimos problemas. O no podemos imaginar que no era un simple resfriado, sino este tío no hubiera llevado a la niña al hospital. Vamos. Se encontró una nota de su madre en un bolsillo de Kerstin en la que decía: por favor, ayúdenla. Kerstin está realmente aterrorizada de otras personas. Nunca estuvo en un hospital. La nota se la encuentran los médicos, ¿vale? Aparte, estos médicos se dieron cuenta de que no tenía ninguna documentación oficial en ningún registro civil austriaco. Debido a esto, los trabajadores del hospital le dijeron a Fritz que necesitarían que la madre de esta niña viniera al hospital para darle más información sobre Kerstin. Tenían que, bueno, la excusa no, que tenían que saber más de ella, que tenía que hablar con su madre. Fue entonces cuando Joseph Fritz explicó que Elizabeth estaba con Stefan y Félix, otros 2 hijos nietos de él, pero claro, no diciéndole que eran hijos nietos de él, sino que estaba con sus otros 2 hijos. Pero el 26 de abril del 2008, Elizabeth y su padre aparecieron juntos en el hospital en el que Kerstin recibía tratamiento. Varios días después, Elizabeth Fritz, la madre de Kerstin, quien había supuestamente desaparecido para juntarse a un culto religioso, tras hablar con los doctores a solas, les informó de lo que había ocurrido durante los últimos 24 años. El padre la tuvo 24 años metida en ese zulo, abusando de ella y haciendo que pariera uno tras otro. Joseph
fue arrestado al ser sospechoso de abuso sex y secuestro. Al día siguiente, Elizabeth y sus hijos recibían asistencia sanitaria. El 28 de abril, Joseph Fried confesó que encerró a su hija en un zulo, sin ventanas, durante 24 años y tuvo con ella 7 hijos. Mantenía a su hija drogada y maniatada en la casa, o más bien en el zulo. Según la policía, Fried, quien había asistido a cursos de formación profesional en la rama de electricidad, construyó una prisión a través de una pequeña puerta escondida que se accionaba mediante un código secreto que solo él conocía. La esposa de Fried, Rosemary, madre de Elizabeth, dijo no saber nada de dónde estaba Elizabeth. Creyó que su hija había desaparecido voluntariamente, según las cartas manuscritas que se encontraron de ella. La noticia tuvo un gran impacto mediático desde el primer momento, usando los medios de comunicación diversos sobrenombres para referirse a Joseph Fried, siendo el más conocido el monstruo de Amstetten. 5 hijos de Elizabeth fueron trasladados junto a su madre y su abuela Rosemary a una clínica cercana a la localidad de Amstetten, mientras Kerstin, en coma inducido, permanecía en el hospital de la localidad, donde había sido ingresada tras un fallo multiorgánico y posterior estado de inconsciencia sufrido en el zulo. Allí un grupo de los mejores psicólogos austriacos tratan de sacar adelante a cada uno de ellos. Algunos nunca habían visto la luz del día, como Stefan o Félix. También se hizo lo posible por aislar de los medios de comunicación a los otros 3 niños que vivían en la casa con su abuela. Vamos a ver, vivían 3 hijos con Elizabeth en el zulo. Hay uno fallecido, que es el mellizo, y los otros 3 que vivían en la casa con la abuela y el padre abuelo, pues también los aislaron porque la noticia fue un bombazo. La terapia consistió, entre otras cosas, en elaborar un mural en el que cada miembro de la familia plasmaba con sus manos una frase. En salidas nocturnas individuales a cenar, cursillos de natación, e incluso una de las niñas que llevaba una vida normal, Mónica, normal porque vivía con su abuela, fue enviada 4 días a un campamento organizado por los bomberos. Tras un gran sufrimiento, sobre todo de su hermano Stefan, Kerstin fue despertada a finales de mayo y el día 8 de junio se reunió con el resto de la familia. Ella tampoco conocía nada diferente del búnker hasta entonces. Se esperaba la rehabilitación tanto física, principalmente el mal funcionamiento de algunos órganos y del sistema inmunológico, también de las dentaduras, pero sobre todo mental de las víctimas. Llegamos al juicio. Fried había admitido el 16 de marzo del 2009, al abrirse el juicio, los cargos de incesto, bio y secuestro, pero había rechazado lo de esclavitud y asesinato. El 18 de marzo el acusado admitió todos los cargos en un sorprendente cambio de estrategia en el tercer día de juicio, realizado en el tribunal de Sankt Pölten, a 60 kilómetros al oeste de Viena. El 19 de marzo el jurado dio su veredicto: condena perpetua e internamiento psiquiátrico para Joseph Fried. El 14 de noviembre del 2008, Joseph Fried fue acusado de homicidio, esclavitud y bio, secuestro e incesto. En 2018 cambió su nombre legalmente a Joseph Meyerhoff, que yo no entiendo para qué se cambia el nombre, porque al final la cara se le ha visto, sigue siendo el mismo monstruo y es que me parece absurdo. Y además que encima lo permitan, eso es lo peor, no lo entiendo. Los 3 hijos que Joseph Fried, el carcelero de Austria, que mantuvo encerrado en el sótano de su casa, junto a Elizabeth Fried, su hija y a la vez madre de 7 vástagos,
Sufren tanto problemas físicos, sobre todo en la piel, los ojos, como psicológicos a causa del confinamiento al que le sometió durante décadas su abuelo y padre. Son fruto de repetidos abusos que Fritz infligió a su hija Elizabeth durante 24 años de encierro en el zulo de apenas 60 metros que hay bajo el domicilio familiar en Amstetten. Otros 3 hijos de la relación infectuosa, me ha salido infectuosa, pero es que esto es un monstruo que asco, que asco, es que no sé ni cómo. Uf. Fueron acogidos en el hogar, presentándolo como vástagos de la hija que habría tenido en una secta y abandonados al cuidado de sus abuelos, mientras que un 7.º hijo nacido muerto y Fritz, que ha tenido otros 7 hijos con su mujer, lo incineró en la caldera de la casa. Vamos a ver, el monstruo este tuvo 7 hijos con su mujer, entre ellos Elizabeth. Tuvo 7 hijos con su hija y uno de ellos es el que muere y lo incineró en su propia casa. La declaración completa de Joseph Fritz, el monstruo de Amstetten, a su abogado y dijo así, os la voy a leer completa, ¿vale? Porque es digno de escuchar. Me crié en una familia pobre. Mi padre era un mal canalla que siempre engañaba a mi madre y al que ella echó de casa cuando yo tenía 4 años, e hizo muy bien. Después de eso nos quedamos los dos solos. Mi mamá era una mujer fuerte. Ella me enseñó disciplina, orden y diligencia. Qué bien te enseñó tu madre, ¿no? Me permitió una buena educación y me preparó y una buena preparación profesional. Y trabajó duro constantemente, cogiendo empleos difíciles solo para sostener a ambos. Era tan estricta como fuese necesario. Era la mejor mujer del mundo. Y yo era su marido, de algún modo. Ella era la jefa del hogar, pero yo era el único hombre de la casa. Al ser preguntado si fue agredido Sex por su madre, ha dicho: no, nunca. Mi madre era decente, decentísima. La amaba sobre todas las cosas, la admiraba mucho, pero naturalmente no hice nada, no hubo nada. Al ser preguntado sobre si tuvo fantasías sobre su madre, ha dicho: sí, probablemente, pero yo era fuerte, casi tan fuerte como mi madre, por eso controlé mis impulsos. Después me hice mayor y empecé a salir y tener varias relaciones amorosas, y entonces encontré a Rosemary, mi mujer. No tenía nada en común con mi madre, pero sin embargo había algunas semejanzas entre ellas. Era también maravillosa, pero maravillosa de un modo diferente. Era mucho más tímida y débil que mi madre. Siempre quise tener muchos hijos. Vamos a ver. Es que por mi mente en la vida puede pasar el yo pensar algo con mi padre. Por favor. Es que me parece lo más depravado del mundo, vamos. Siempre quiso tener muchos hijos. Bueno, ¿y no le sirvió con tener 7 hijos con su mujer? Porque yo creo que 7 hijos son muchos hijos, ¿no? Digo yo, vamos, no sé. Ningún hijo que tuviese que criarse solo, como yo, sino hijos que siempre tuviesen alguien con quien jugar. Soñaba con tener una familia amplia desde que era pequeño. Rosemary parecía ser una madre adecuada, el motivo para casarme con ella. Yo no era malo. Y es verdad, siempre la amé y siempre la amaré. Al ser preguntado sobre lo que ocurrió cuando vio a una mujer en 1967, ha dicho: es que encima él en 1967 abusó, totalmente vio a una mujer y Rosemary, su mujer, lo perdonó. ¿Vale? Vale. No sé lo que pasó en mí, fue lo que contestó, ¿vale?
Pero también es verdad que siempre quise ser un buen esposo y padre. Admitió que siempre he valorado la decencia y el buen comportamiento. Mira, de verdad, yo es que cada vez que me preparaba el caso y iba leyendo estas cosas, yo no sé cómo no se me caía la cabeza al suelo, vamos. O sea, tú te consideras una persona decente y con buen comportamiento teniendo a tu hija encerrada durante 24 años y habiendo tenido hijos con ella, 7 hijos con ella, más los años anteriores que llevabas con Bio hacia ella. Pues entonces que es una persona indecente y con mal comportamiento. ¿Hola? Me crié, ya vamos a buscar las excusas, ¿eh? Me crié en la era nazi y la severidad y la disciplina eran muy importantes entonces. Probablemente heredé algo de eso, lo que es normal. El monstruo se mira desde fuera, pero no soy la bestia que los medios quieren hacer de mí. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué eres? ¿Eres un angelito del cielo que bajas volando y con una varita mágica te voy a poner y todo? Tú eres un monstruo, pero en mayúscula, en negrita y con ganas de vomitar quien te vea. Vamos, por favor. Al ser preguntado sobre lo que pensaría un hombre como él, lo que pensaría sobre un hombre como él, ha dicho: visto desde fuera, probablemente pensaría que es una bestia o un monstruo. Pero él no lo es. Ha rechazado las afirmaciones hechas por su hija Elizabeth de que empezó a abusar de ella cuando tenía 11 años y ha dicho: fue aproximadamente 2 o 3 años después. Debió ser entre 1981 y 1982, cuando empecé a convertir una habitación de mi sótano en una celda. Metí una pesada puerta de acero y hormigón y la equipé con un motor eléctrico con control remoto que se abriría solo al ser introducido un código numérico. Aislé todo el búnker para hacerlo a prueba de sonido. Instalé un lavabo, un váter, una cama, una cocina y un frigorífico. La luz y la electricidad ya estaban instaladas. Quizás alguien se dio cuenta de los trabajos de construcción, pero no habría supuesto ninguna diferencia si se hubiese dado cuenta o no. El sótano de mi casa me pertenecía, a mí y solo a mí. Era mi reino, al cual solo yo tenía acceso. Todos los que vivían allí lo sabían. Mi mujer, mis hijos, mis invitados, y nadie se habría atrevido a entrar en mis dominios o incluso preguntarme lo que hacía allí. Le dije a todo el mundo que allí estaba mi oficina, llena de archivos privados, que eran de mi exclusiva incumbencia, y eso era suficiente. Todos aceptaron mis reglas. Hablando sobre Elizabeth, ha dicho: desde que entró en la pubertad dejó de aceptar reglas. Quería pasar noches enteras en bares de mala muerte, bebiendo alcohol y fumando. Yo solo intenté sacarla de esa desgracia. O sea, tu hija se está metiendo por un mal camino que lo dudo, pero bueno, la chavala saldría, de tomaría una copita, lo que fuera, y ya está. Pero bueno, venga, vale, vamos a poner que tu hija estuviera metiéndose en un peor mundo, el peor mundo que haya. Y tú, para arreglarlo, haces un sótano donde pones una puerta blindada totalmente, insonoro, y te pones a Bio y la tienes 24 años encerrada, hace que tengas 7 hijos tuyos. Pues esa es la manera que todo el mundo tuviéramos que tener para educar a nuestros hijos. ¡Buah! Vaya tela. Le conseguí un trabajo como camarera, pero ella no quería trabajar por días. Incluso se escapó en 2 ocasiones y pasó ese tiempo con mala gente, que no era una buena compañía para ella. Quizás si esta chavala no llega a haber sido Bio por él desde tan joven, quizás la muchacha no hubiera buscado ningún tipo de compañía, ni mala ni buena, hubiera estado en su casa viviendo tan feliz y tan normal,
En su momento hubiera estado estudiando, se hubiera puesto a trabajar, antes o después, porque cada uno madura cuando madura. Y punto. Pero no esto. Es que, vamos a ver, si es una forma de él buscarse como excusarse, a mí me parece vergonzoso, vamos. La devolví a casa en esas ocasiones, pero ella intentaría escapar de nuevo. Por eso tenía que hacer algo. Tuve que crear un lugar donde mantener a Elizabeth por la fuerza, si fuese necesario, alejada del mundo exterior. Él ha negado haberla esposado o haberla sujetado con una correa, como ella ha dicho a la policía. Y ha dicho, no habría sido necesario. Mi hija no tenía posibilidad de escapar. Era un círculo vicioso, un círculo del cual no había salida, no solo para Elizabeth, sino también para mí. Cada semana que pasaba teniendo a mi hija presa, mi situación enloquecía. Pensaba realmente si debía dejarla ir o no, pero no era capaz de tomar esa decisión, aunque quizás precisamente por eso sabía que con cada día que pasaba sería más severamente juzgado. De verdad es que es algo... Pero tenía miedo de ser arrestado y de que mi familia y el resto de gente de fuera averiguasen mi crimen. Por eso pospuse mi decisión una y otra vez, hasta que un día era demasiado tarde para liberar a Elizabeth y subirla de nuevo del sótano. El sexo con su hija era como una adicción. Ha dicho que comenzó a comparar a su hija con su madre, pero el impulso de tener sexo con Elizabeth se hizo más y más fuerte. Dios mío de mi alma. Sabía que Elizabeth no quería lo que yo hacía con ella. Sabía que la estaba hiriendo, pero finalmente el impulso de ser capaz de probar el fruto prohibido fue demasiado fuerte. Pero a ver, ¿qué padre? Porque vamos a ver, habrá muchos padres que me estén escuchando. ¿Qué padre normal ve como un fruto prohibido vio a su hija? En este caso su hija, ¿vale? Es que eso no se te pasa ni por la mente. Por favor. Es que me parece súper fuerte, vamos. Que me entran hasta picores. Era como una adicción. En realidad quería tener hijos con ella. Elizabeth tenía naturalmente miedo de dar a luz, pero le llevé libros médicos al sótano para que se preparase para el día. Le llevé toallas, desinfectante y pañales. Yo esperaba a mi vástago. Era una idea preciosa para mí, tener una verdadera familia, también abajo, en el sótano, con una buena mujer y un par de hijos. Es que a cuanto más voy leyendo, más fatiga me va entrando. Hice preparativos para todas las posibilidades. Cada vez que abandonaba el búnker, activaba un cerrojo temporal que aseguraba que se abrirían las puertas del calabozo si no regresaba después de cierto tiempo. Si yo hubiese muerto, Elizabeth y los niños habrían sido liberados. Ahora sabes si eso era verdad. Después de que el niño más joven naciese a finales de 2002, di a Elizabeth incluso una lavadora. Buenísimo, él es muy bueno. Dio incluso una lavadora para que pudiese lavar la ropa y las sábanas de los niños y no tenerlas que lavar a mano en el lavabo. Fíjate qué bueno soy. Siempre supe a lo largo de estos 24 años que lo que estaba haciendo no era correcto, que debía estar loco para hacer algo así, pero que podía llegar a ser un acontecimiento normal llevar una segunda vida en el sótano de mi casa. Sus hijos nietos le llamaban abuelo. Al ser preguntado sobre si veía a sus prisioneros como una segunda familia, ha dicho: eso era exactamente lo que sucedía. También ha dicho que Elizabeth nunca dijo a los niños que era fruto de una relación incestuosa. Sus hijos en prisión siempre tenían que llamarle abuelo, ha dicho. Elizabeth siempre ha cuidado de las cosas por el bien de la familia. Yo he intentado proveer a mi familia del sótano lo mejor que era capaz.
En cualquier momento que iba al búnker llevaba a mi hija flores y peluches, además de libros para los niños. Yo veía películas de aventura en vídeos mientras ella preparaba nuestras comidas favoritas y después nos sentábamos en la mesa de la cocina y comíamos juntos. Ha dicho también que los niños sufrían a menudo infecciones, ataques de tos, dolor en el pecho y ataques epilépticos. Ha afirmado que planeaba integrar su familia del sótano con la del piso superior. Quería llevar a Elizabeth y a los niños a mi hogar. Me había hecho viejo entre tanto, ya no era tan ágil y simplemente sabía que el futuro próximo sería incapaz de sostener a mi segunda familia en el búnker. Se suponía que Elizabeth y los niños contarían su historia, que habían estado en un lugar secreto con una extraña forma de organizarse hasta que fueron puestos en libertad. Ha dicho también que deseaba ser capaz de escapar de su crimen. Por supuesto, esto es lo que deseaba, incluso aunque esa esperanza fuese débil. Existía siempre el peligro de que Elizabeth y los niños pudiesen traicionarme, pero aceptaba ese riesgo y lo he aceptado mientras la tragedia con la nieta e hija mayor se intensificaba. Hablando de la enfermedad de la hija nieta mayor, ha dicho se arrancaba la ropa de su cuerpo y las lanzaba en el váter. Al ser preguntado sobre cómo hizo para impedir la fuga de su hija y los niños, ha dicho: no era difícil, no necesitaba usar violencia física. Elizabeth y los niños me aceptaban como el supremo cabeza de familia. No se habrían atrevido nunca a atacarme. Pues yo no sé en este caso cómo la muchacha las tijeras no las utilizó para algo. Aparte de eso, también sabían que era el único que tenía el código numérico para manejar el control remoto que podría abrir y cerrar las puertas del calabozo. Claro, es que ella ya al tener a los niños no iba a acabar con la vida del padre para que se quedaran allí encerrados y se murieran de hambre. Yo imagino que ella sola le hubiese dado igual, pero con los niños. Al ser preguntado acerca de si les amenazó con gas envenenado si trataban de escapar, ha dicho: solo le expliqué que no debían juguetear con la puerta de la mazmorra o sufrirían un shock eléctrico y morirían. Al ser preguntado si ahora desea morir, ha dicho: no, solo quiero mi redención. Curiosamente, dado su deterioro mental, Fritz escribió sus memorias. Lo hizo con la ayuda de su abogada, Astrid Warner, según contó ella misma, como una forma de reconocer la dimensión de su crimen y asumir su culpa. Pero si bien admite el crimen, como ya lo hizo en el juicio, parece seguir sin tener clara la dimensión. De hecho, Fritz dice no poder entender por qué su esposa Rosemary ha roto todo contacto con él y afirma que espera volver a ver a su familia. Es lo más importante para mí. Quizás se puede interpretar como síntoma de su demencia. De su demencia, pues yo veo más de su taramiento de cabeza, que no se dice así, pero bueno. Pero ese tío está chalao perdido, vamos. Fritz ya había sido denunciado por bio a una mujer en 1967, lo que os dije antes, y había pasado 1 año y medio en la cárcel por eso. La primera víctima de Joseph Fritz no fue su hija Elizabeth, a quien vio durante 24 años en un sótano y con quien tuvo 7 hijos, sino su propia madre, a la que mantuvo encerrada en una habitación con las ventanas tapiadas hasta su muerte en 1980. Así lo reveló el propio Fritz en las pericias psiquiátricas publicadas en un periódico austriaco. Por eso os digo que había, ahora os contaré lo que dice, ¿no? Que hay una parte donde la ponía la madre mejor del mundo y más especial, y otra parte donde la pone del bicho más bicho. Os cuento lo que decía, ¿vale? Mi madre no me quería, solo me tuvo para demostrarle a su único gran amor, su ex esposo, que no era infértil como él les reprochaba.
La mujer que trabajaba en el servicio doméstico crió sola a su hijo Joseph, quien asegura no haber recibido de ella jamás ni un beso ni un abrazo. Tenía que trabajar duro. Lo único que hacía conmigo era ir a la iglesia y la misa del domingo, recuerda el carcelero de Amstetten. Ella me pegaba y me pateaba hasta que yo caía al suelo sangrando. Yo me sentía tan humillado y tan débil, que luego coge y lo hace con su hija, ¿vale? A menudo me insultaba, me decía Satanás, criminal, inútil. Además me prohibía tener amigos y practicar deporte, relata el hombre que pronto pasó a ser de víctima a agresor. En 1956, Joseph contrajo matrimonio con Rosemary, una joven de 17 años, y tiempo después se mudaron a Amsterdam. Cuanto más débil y mayor se ponía la madre, más coraje y seguridad tomó Fritz para encerrar a esa mujer que tanto odiaba en una de las habitaciones del piso superior de la vivienda, donde tapió las ventanas con ladrillos para impedir el ingreso de luz solar. Si bien no se ha dado a conocer el año exacto del entierro de la mujer, se sabe que Fritz la tiranizó y la trató como una prisionera hasta su muerte en 1980. Indefenso e inseguro durante su infancia, Fritz se transformó en un déspota durante su madurez. Su esposa Rosemary también padeció su propio calvario. Según declaraciones de uno de los hijos de la pareja, Harald, su padre solía golpear a su madre, la obligaba a arrodillarse sobre leños y la trataba como una esclava. Rosemary le tenía tanto pánico a su marido que se sometió al hombre del que dependía económicamente y con el que tuvo 7 hijos. Los psiquiatras, quien tuvo a cargo las pericias psiquiátricas a Joseph Fritz, determinó que es responsable de sus actos y que está en plenas facultades psíquicas para ser juzgados. El informe de 140 páginas señala, además, la ausencia de empatía de Fritz con el sufrimiento ajeno. No hace falta que lo jure, vamos. Austria permaneció conmocionada durante mucho tiempo. La sociedad austriaca sigue conmocionada por el espeluznante caso. Según recuerdan numerosos vecinos y conocidos de Fritz, este siempre trataba de estar bronceado, coqueteaba con las mujeres y llamaba la atención por el exagerado cuidado de su jardín, donde se descubrió el calabozo subterráneo, en el que su hija Elizabeth tuvo que malvivir durante 24 años. De acuerdo con los relatos de varios vecinos, Fritz gobernaba como un teniente general en su casa. Era muy celoso de su privacidad, lo que explicaría el motivo por el que al parecer nadie de su familia se dio cuenta de que mantenía encerrada a su hija en el escondite situado a 3 metros bajo el jardín. No dejaba que su mujer Rosemary hablara mucho tiempo con la gente. Siempre insistía en que los miembros de su familia permanecieran en casa. Ha recordado una anciana vecina que durante años vivió en el edificio contiguo. Siempre nos llamó la atención que Fritz trabajaba hasta altas horas de la noche en el jardín, pero nunca nos podíamos imaginar qué es lo que en realidad estaba haciendo, ha agregado Karina, una joven que vive en la misma calle. Claro, lo veían entrando, saliendo y moviéndose por allí, y no es que él cuidara el jardín. La chica conoce desde hace años a Lisa, una de las hijas nietas de Fritz, la que vivía en la casa y a la que describe como muy tranquila y simpática. Medios sensacionalistas austriacos publicaron una foto de Fritz bronceado y exultante en bañador tomada supuestamente en 1998 en una playa en Tailandia, donde habría estado 2 semanas de vacaciones con un amigo. Todo eso estando Elizabeth metida en el zulo ya. Sí, claro, eso sí lo sabíamos todos. Le encantaba ir de vacaciones a Tailandia. Usted ya sabe a qué me refiero, ha manifestado otra vecina, en referencia al posible abuso sex de menores en este país asiático. La nueva vida de la hija del monstruo de Amstetten, casada con su guardaespaldas. Elizabeth Fritz y sus 6 hijos
fruto de las bio a las que le sometió su padre, viven en una pequeña aldea a 30 minutos de Amstetten. Elizabeth se enamoró perdidamente del hombre al que se le asignó la tarea de protegerla, una vez salió del sótano en el que estuvo cautiva durante más de 2 décadas. Se trataba de Thomas Wagner, un guardaespaldas de la empresa AIT, que es 23 años menor que ella. Por lo que relata su entorno, se podría decir que fue un flechazo. La mujer y los 3 hijos que vivieron con ella en el Zulo desde su nacimiento fueron liberados el 26 de abril del 2008. A partir de ese momento, Wagner se convirtió en su sombra y también en su mayor apoyo. Unos meses después de conocerse, formalizaron su relación. En 2009 decidieron vivir juntos. Él se mudó a la casa de la familia. La pareja se casó. Está la prueba de que el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Señala uno de los cuidadores del equipo psiquiátrico que ha tratado a la hija del monstruo de Amstetten, con el que pudo hablar el diario The Mirror. Elizabeth vive ahora con sus hijos en un pueblo de Austria, con identidad protegida y bajo medidas de seguridad para que no la molesten. Al principio, los 2 grupos de hermanos tuvieron dificultades para adaptarse. Los niños del piso de arriba se sentían culpables a los del piso de abajo, con severas dolencias físicas y psíquicas por el encierro. Les costaba establecer vínculos con sus hermanos. Elizabeth siempre supo de la vida de sus hijos, los de arriba, porque Fritz incluso le enseñaba fotos de ellos, como premio mostrándole que estaban bien y se divertían. Como premio, Dios mío, es que no veas, la prensa austriaca respetó la privacidad de la familia y a todos ellos se les dio una nueva identidad para que pudieran rehacer sus vidas o simplemente para que pudieran tener una. En este tiempo, Elizabeth ha recuperado todo el tiempo perdido. Su entorno asegura que ha hecho los deberes con su hijo, ha aprendido a conducir, tiene su círculo de amigos y está dedicada a que cada uno de sus días esté lleno de actividad, algo que concuerda con una información ofrecida en 2011 por una cuñada de Joseph Fritz que afirmó que su sobrina habría logrado recuperar la normalidad. Yo creo que esta muchacha no recuperará la normalidad jamás, ni tampoco esos 3 niños. Si los otros 3 no se acuerdan del Zulo, pues vale, pero los 3 del Zulo... Según dijo, le encantaba ir de compras porque no había podido hacerlo mientras estuvo encerrada. Todos los niños van a la escuela y trabajan duro. Félix es el más pequeño, tiene una PlayStation, añadió. Lo que nosotros vemos para nuestros hijos, poca cosa, imaginarse esos niños cómo lo valoran. No obstante, el camino hasta alcanzar esa normalidad no fue fácil. Poco después de su liberación, la mujer comenzó a desarrollar una obsesión por la limpieza, duchándose hasta 10 veces al día. Recogían los informes médicos. Por otra parte, la relación de la mujer con los 3 hijos que Joseph se llevó arriba a la casa familiar se fue forjando con los años. Claro, es que es normal. Lisa nació en 1992, Mónica 1994, Alexander 1996. Se criaron sin la presencia de su madre, ni la de los 3 hermanos que vivieron en cautiverio. Kerstin 1988, Stefan 1990 y Félix 2002, a unos metros de ellos, bajo el suelo. Me parece una historia totalmente espeluznante. Eso tiene que ser, yo no sé. Yo es que no puedo llegar a ponerme en la situación de esta muchacha. Es que no. Es que yo no sé cómo no se volvió loca, porque vuelvo a lo mismo, una vez que empiezan a nacer sus hijos, que vaya tela, ¿no? Siendo de tu padre, pero ya tienes por qué luchar. Pero es que ella se pegó 5 años viviendo sola, metida en ese zulo y teniendo que estar bajo disposición de lo que el padre le diese la gana.
porque si hacía algo que al padre no le gustaba, encima de estar ahí la dejaba sin luz. 5 años, yo no sé si yo hubiera aguantado. Valiente fuerza que tuvo esa persona, esta Elizabeth. Yo no sé si yo hubiera aguantado. Yo no sé de qué manera, pero yo no lo sé. Son 5 años, ¿eh? Y luego verte embarazada. Porque mira, a lo mejor el segundo ya tienes la experiencia del primero, ¿vale? Pero verte embarazada de tu primer hijo, sin saber cómo lo vas a tener, cómo van a hacer, cómo tienes que hacerlo, cómo cortar ese cordón, cómo... si no vas a tener complicaciones tú después. Es que son tantas cosas que yo no sé, de verdad. Bueno, pues nada, este caso, aunque no es como siempre suelo traer de True Crime, pero yo creo que es muy espeluznante y yo creo que era digno de traerlo. No sé qué os parecerá, ya me dejáis los comentarios qué pensáis, pero de vez en cuando ya sabéis que me gusta meter algún caso así, ya sea de sucesos paranormales, que nada más que he traído uno, pero bueno, como este que es tan llamativo. Y nada, acordarse de lo de siempre, suscribirse que es gratis, compartirme, darme like, todo es gratis, no cuesta nada. Y que tengáis muy buen día.